Y estamos en los prolegómenos de ese inicio de curso con tantas incertidumbres para las familias, para los profesores, y vamos a ver cuáles son las actuaciones que ha previsto el Ayuntamiento de Granada. Ya adelantábamos algunas en materia de seguridad la pasada semana, también de mantenimiento, les hablamos a todos ustedes, pero ¿quién mejor que con el doctor Carlos Ruiz Cosano, concejal de Educación, para charlar unos minutos sobre este asunto? Carlos Ruiz Cosano, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me alegro mucho de poder estar con vosotros y con vuestros oyentes. Pues un auténtico placer porque, en primer lugar, señor concejal, hemos pasado un verano en el que parece que se nos ha adelantado un poco esa segunda ola, aunque no tiene las mismas características, ni mucho menos que en el mes de marzo, abril, del coronavirus, y esa vuelta al cole ha llenado de incertidumbre a las familias. Bueno, hombre, lógicamente, frente a una situación nueva tiene que haber un porcentaje importante de incertidumbre. Pero ahora bien, ha habido una incertidumbre que también ha sido a veces intencionadamente exagerada, ¿no? O exacerbada más bien, ¿no? Entonces vamos a dejar esta segunda y nos vamos a dedicar a la primera. En este sentido me gustaría que supieran todos nuestros oyentes que ya tanto la Consejería de Salud como la propia Consejería de Educación, en el mes de junio la primera y en el mes de primeros de julio la segunda, concretamente el 29 de junio y el 6 de julio, emitieron una serie de documentos en los cuales ya se establecían una serie de normas muy claras, sencillas, que se tenían que poner en marcha para la entrada de los niños en los colegios. Lo que ocurre es que esas normas tienen que adaptarse a cada centro. Entonces, en el caso del ayuntamiento, que quede claro que nosotros no tenemos competencias directas en educación. Nosotros tenemos las competencias muy transversales, porque nosotros, como titulares que somos de centros públicos, titulares, es decir, somos los, por decirlo así, los dueños de los centros, tenemos una responsabilidad en lo que se refiere a los conserjes, en lo que se refiere a la limpieza, en lo que se refiere al mantenimiento, en lo que se refiere a la movilidad que produce la llegada de los autobuses a los colegios, y además, como salud, pues lógicamente tenemos una serie de también obligaciones, pero no desde el ámbito estrictamente de salud pública, por decirlo así, que afecten a las personas. Nosotros actuamos como salud en el ámbito de la prevención de enfermedades a través de los controles de inspección pública que hacemos en establecimientos, comedores, caterings, residencias, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que en el ayuntamiento tenemos unas escuelas municipales que están dentro de la Fundación Granada Educa, y ahí sí tenemos que estamos conveniados y concertados con la Junta de Andalucía para el ciclo 03 y 36. Y entonces, o el ciclo 06. Y entonces, claro, ahí tenemos también las mismas responsabilidades que cualquier centro concertado y conveniado de la comunidad educativa de la ciudad de Granada. Uh-huh. ¿Y cuáles son las medidas que se van a adoptar entonces, por lo menos en esas escuelas de la Fundación Vale. Granada Educa? Pues nosotros lo que vamos a hacer, en primer lugar, como ayuntamiento, estar pendientes de las necesidades de cualquier colegio de Granada, en lo que nosotros podamos ayudar. Nosotros somos la casa de los granadinos. Por lo tanto, tenemos la obligación, dentro de nuestras medidas y nuestras competencias, ayudar a todos. Eso, el que yo defina las competencias no significa que usted a mí no me diga nada. No, al contrario. Nosotros, este es nuestro sitio, pero podremos ayudar, y ya lo hemos hecho en otros temas a lo largo del curso pasado. Pero en lo que se refiere a los centros infantiles municipales o que pertenecen a la Fundación Educa, pues cumplir los protocolos. De tal manera que desde que se publicaron en el mes de junio-julio, previamente yo ya a la gerente le había dicho que había que empezar a trabajar para programar la vuelta de los niños en el mes de septiembre, en junio. A continuación se pusieron a trabajar las direcciones de los centros con esos documentos. Se fueron de vacaciones el día 15, es decir, como todos los centros educativos han estado cerrados. Se han incorporado el 24 para seguir trabajando en ese tema. Ha habido una primera reunión en la cual yo estuve presente el día 24 para organizar y poner en claro esos temas, esos puntos. A continuación, el viernes pasado se reunieron las direcciones con el Comité Psicopedagógico y la gerencia para cada centro aplicar esas medidas, y en esta semana siguen trabajando y ya se pondrán en marcha en contacto con los consejos escolares y con los padres para dar información. ¿Qué es lo que tienen que saber los padres para llevar a sus niños, no solamente a nuestros centros, sino a cualquiera?
Pues en primer lugar, el niño si tiene algún síntoma que sugiera un proceso infeccioso vírico y que pudiera ser compatible con un proceso de infección por COVID-19, teniendo en cuenta que debe de haber de alguna manera un contacto o una sospecha de contacto previa, no puede ir al colegio. El niño que tenga sin ningún síntoma exclusivamente una elevación de la temperatura en casa, por lo tanto todos los padres deben de tomar la temperatura en la casa antes de ir al colegio. Si tiene más de 37,5, no debe ir al colegio, no debe llevar a su niño al colegio. Cuando llegan al colegio, nosotros tenemos preparados las alfombrillas para los zapatos, para desinfección de las suelas. Los niños tendrán cada uno su sitio de su ropa, vendrán con sus mascarillas de su casa, tendrán unas mascarillas en el centro. Todas sus pertenencias que utilicen serán exclusivamente de su uso. Vigilaremos el intercambio, pero a la llegada también volveremos a tomar la temperatura y estableceremos la limpieza de las manos, la higiene de las manos, si son niños que no se recomiende la solución hidroalcohólica porque son pequeños, con lavado de las manos, y si son mayores, gel hidroalcohólico. Los niños irán a sus clases, se han establecido en nuestros centros circuitos diferenciados para la entrada de estos niños. Vamos a contar con el apoyo del área de movilidad para que evitar las aglomeraciones. Los padres tienen que cumplir también ellos con las medidas, venir con sus mascarillas, lavados de manos, etcétera. No van a entrar en los colegios salvo que estén adecuadamente justificados. No podrán dejar los cochecitos en el colegio como clásicamente se ha hecho hasta ahora, y una vez que estén en el aula, desde el primer día se van a establecer una serie de metodologías pedagógicas para implementar en los niños, que suelen ser muy naturales, muy receptivos y muy lógicos, más de lo que nosotros, más que los adultos, pues se establecerán esas medidas pedagógicas para que esos niños vayan asumiendo las necesidades higiénicas que hay que hacer y ya está. Acordes con cada edad de cada niño, claro, lógicamente, ¿no? Aquellos niños pequeñitos, lactantes, que lógicamente no tienen movilidad y que están en nuestros centros, pues lo van a tener más fácil porque dependen directamente en su cuidado de los profesores, de los técnicos de educación. Aquellos niños que sean más mayorcitos y que lógicamente se van a mover, pues tenemos en nuestros centros las escuelas que cumplen las ratios, tendremos esas unidades de convivencia independientes y por lo tanto estarán pues más controlados de lo que han estado hasta ahora, siempre cumpliendo. Miren, este año se han desarrollado las escuelas de verano en la zona norte de la Fundación Padre Manjón. El ayuntamiento, en colaboración con la Delegación de Salud, le hizo las PCR a los monitores, directores y responsables de estas escuelas de verano. Han estado 200 niños bañándose en juegos de agua, etcétera, etcétera. 0 casos de niños, no solamente con clínicas, sino 0 casos de sospecha con niños COVID positivos. Es decir, el mensaje es: si cumplimos las cosas, si nos preocupamos, si somos generosos y aceptamos las cosas y los protocolos, pues generalmente las cosas acabarán saliendo bien. Estamos ante una situación desconocida, nueva, y tendremos que adaptarnos también en cada momento, como ocurre con todos los protocolos médicos. Los protocolos médicos se hacen y luego se van modificando en función del paciente y en función de las situaciones clínicas de los pacientes. Si me va a permitir una última observación, doctor Ruiz Cosano. Es verdad que está incrementándose y mucho el número de casos, pero los últimos datos de los que nos habla la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía es de 40 personas en los hospitales de Granada. Quiero recordar que son 2 o 3 en la UCI solamente y va habiendo más rotación hospitalaria, es decir, están menos tiempo en los hospitales esas personas. Es cierto que estamos en una situación preocupante, pero no hablamos de los mismos datos de marzo. Claro, porque mire, no es solamente, yo no soy epidemiólogo, pero en mi experiencia como pediatra siempre hemos observado, por ejemplo, que por ejemplo, la epidemia de la varicela, clásicamente los primeros meses, las primeras semanas, las varicelas son muy intensas, eran muy intensas en los niños cuando no había vacuna, ¿no? Conforme pasaban las semanas, se iba atenuando la clínica, ¿no? Esto no significa que ocurra igual con el COVID, porque todavía no lo sabemos, si es que estamos empezando, si es que llevamos 6 meses con una epidemia, bueno, 9, porque si consideramos las circunstancias anteriores, pero aquí realmente hemos 6 meses viendo y estudiando cómo se desarrolla la epidemia en España. Lo que sí está claro es que efectivamente hemos vuelto a incrementar el número de contagios, pero las manifestaciones clínicas y la morbilidad que produce esa enfermedad es diferente a la de los meses de marzo, abril y mayo. El número de ingresos es menor, también conocemos mejor la evolución, sobre todo mis compañeros de urgencias
y de las áreas de infecciosas, y se adelantan mucho, probablemente en su actuación, se adelantan mucho a la enfermedad. Eso es como generalmente se combate y se vence una enfermedad, que es yendo por delante. Eso en el ámbito de la neonatología ha sido un clásico. Siempre que vas por delante de la enfermedad tienes buenos resultados. Cuando vas por detrás, es decir, tú vas poniendo remedios cuando van apareciendo cosas, pues entonces ya la cosa cambia, ¿no? Y yo creo que por eso es por lo que ha cambiado un poco ha cambiado la situación epidemiológica. Pero lo que sí hay que decir es que, desgraciadamente, los que se están infectando y contagiando son los jóvenes que están desoyendo las recomendaciones. Ojalá ellos tomen conciencia de la importancia que tienen en sus actuaciones. La franja etaria que más se está contagiando está, si no recuerdo mal, entre los 15 y los 30 años. Sobre todo la gente joven alrededor de la edad madura, de los 30. Están saltándose todas las recomendaciones. Hoy en la prensa ha habido ayer un botellón en la carretera de Málaga, un pub que estaba a altas horas con personas dentro. Es que tenemos que ser conscientes, los jóvenes tienen que ser conscientes de la importancia que juegan ellos actualmente en la transmisión de la enfermedad. Y ellos tienen un papel muy importante que jugar. Desde luego es fundamental ese papel, desde luego que sí. Carlos Ruiz Cosano, concejal de Educación, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Juan, ya sabes que para mí siempre es un placer volver a la casa donde empecé mis aficiones radiofónicas, ¿no? Desde luego que sí, a tu casa. Un abrazo, Carlos. Muy bien, un abrazo muy fuerte. Hasta luego.